Muy buenas amigos, bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y estáis en Egipto Historia. Hoy vamos a tocar una de las curiosidades o varias de las curiosidades del mundo antiguo, concretamente de Egipto. Cosas y curiosidades que, bueno, tampoco hace falta ahora leernos un libro para poder hablar de todo este tema que es amplio, si lo quieres así, o bien, pues bueno, simplemente lo puedes dejar como curiosidades. Pero vamos a presentar a nuestra egiptóloga de cabecera. Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si hablamos de todo esto? Que es, pues yo creo que son bastantes curiosidades. Vamos allá. Muy bien. La cultura egipcia. Bueno, ya sabéis que fue muy rica en el ámbito arquitectónico, artístico, religioso, en un espectro bastante grande. Podemos decir que, aunque todos pensemos que la historia egipcia es muy lineal, tuvo altibajos a lo largo de su historia y no fue exactamente como nos hacen ver. Parece que, como toda su iconografía, todo era pues muy parecido, pues parece que no hubieron variaciones, pero sí hubieron variaciones. Hubo también momentos de decadencia, sequías, invasiones, guerras, crisis económicas. Y curiosamente, todas estas cosas que os vamos a hablar, pues yo creo que es de bastante interés. Y vais a ver cómo no exactamente fue todo tan lineal y todo tal como lo pensamos. Y vamos a ver, Alba, los antiguos egipcios, ¿dónde vivían? ¿Dónde estaban emplazados los antiguos egipcios? Bueno, pues los egipcios vivían en las orillas del río Nilo, que bueno, pues el río Nilo fue súper importante para el desarrollo de la civilización egipcia. Solían vivir como en clanes en las orillas del río y, como os acabo de comentar, este río fue súper importante para los egipcios porque el Nilo todos los años traía unas inundaciones que dejaban el terreno súper fértil para poder cultivar y dejaban una capa de limo negro, por eso Egipto se llamaba Kemet, que significa tierra negra. Y bueno, pues ese limo negro dejaba el terreno súper fértil para que pudieran cultivar y así tener alimentos. Lo que pasa es que, bueno, unas veces las inundaciones del Nilo eran buenas y otras eran malas, porque mala podía ser si era muy escasa, o si era también muy abundante también era mala, porque si era muy abundante todo se inundaba más de la cuenta, se hacían destrozos, inundaciones, y si era escasa pues la cosecha iba a ir muy mala y van a venir tiempos de hambruna. Ujú. A través de este proceso se cultivaban pues, cereales, ¿no? Y con ellos se hacía pan, cerveza. Y en cuanto a la ganadería, pues también se criaban vacas, cerdos, ovejas, patos. Y los egipcios, los pollos vinieron después. Esto es importante. El pollo vino de Persia, de la zona de Persia. Allí lo que se comía como ave era el pato. Luego llegaron los pollos. Pero esto es otra curiosidad. Los egipcios estaban pues en comunidad, como ha dicho Alba, y vivían en casas de adobe. El adobe pues es paja, barro, y que eso pues se iban secando al sol y podían crear pues bueno sus casitas, por decirlo de alguna forma. Y los techos pues se hacían con ramas de palmeras, en fin, se hacían de diferentes plantas, elementos o bueno, plantas que habían por allí en aquella zona, y se hacía pues bueno esos techos. Otra de las cosas importantes en Antiguo Egipto fue la astronomía, que fue muy importante, y hay que desmentir un poco el zodíaco griego, que es el que conocemos actualmente. Ellos tenían otro diferente, porque además ellos estudiaban las estrellas y todo el universo, eran grandes observadores del universo. Es más, el cielo para ellos tenía un significado ritualístico, religioso y mitológico, muy importante. Pero igualmente también lo observaban con fines astronómicos. Y uno de los aspectos que más llaman la atención del antiguo Egipto son las creencias en la vida después de la muerte, porque ellos pensaban que la muerte no era el final. Pero Alba, según las creencias, ¿qué le ocurría al alma de los difuntos?
Bueno, pues según las creencias que tenían los antiguos egipcios, como bien has dicho, la muerte no era el final. De hecho, se suele decir mucho que los egipcios estaban obsesionados con la muerte y no es así. Estaban obsesionados con la vida, porque para ellos la muerte era, bueno, pues un paso que había que dar para alcanzar la vida eterna. Y bueno, pues ellos creían que el difunto tenía que superar una serie de pruebas para poder llegar a los campos del Aru, es decir, al paraíso, y una de las pruebas más importantes que se encontraban en el inframundo era la del juicio de Osiris. En ese juicio se encontraba un tribunal formado por 42 dioses, más aparte Osiris, que era pues el juez supremo de ese juicio. Y bueno, pues el difunto tenía que testificar delante de todos esos dioses y demostrar que había sido bueno y que de esta forma era merecedor de la vida eterna. Y en ese juicio había también una balanza con dos platos. En un plato estaba la pluma de Maat, una pluma de avestruz. Bueno, Maat, la diosa de la justicia, de la verdad, del orden cósmico, y en el otro plato de la balanza se dejaba el corazón del difunto. Para los egipcios el corazón era la sede de la conciencia. Entonces, para pasar con éxito ese juicio, el corazón del difunto debía de pesar lo mismo que la pluma de Maat, es decir, la balanza debía de estar equilibrada. Si no estaba equilibrada, pues cogían tu corazón, se lo echaban a Amit, que era un monstruito que estaba ahí, se comía el corazón, le daba una segunda muerte al difunto y de esta forma ya no podías alcanzar la vida eterna. Curioso, es muy curioso. También hay que resaltar que los egipcios estaban muy en acorde a su entorno y sobre todo cuando hoy día escuchamos hablar de temas ecológicos y de temas animales, ellos ya lo hacían en aquel entonces. Y los animales eran parte esencial y además muy importante para los egipcios. Y en especial los gatos eran muy venerados y fueron divinizados. Os diré más, los gatos, los halcones, los cocodrilos momificaban una serie de animales y que eran pues parte de su acto ritual, era algo ritualístico totalmente. Tal era la adoración por los gatos que un señor que mató a un gato, como dice, por una vez que maté a un gato, pues bueno, aquí este señor sí mató a un gato, que fue Diodoro Sículo, cuentan como un soldado romano mató sin querer a un gato y fue castigado con la muerte. Es decir, los gatos eran sagrados. Sin ir más lejos, yo tengo aquí una gatita, que es mi gatita Bastet, la tengo por aquí, siempre la tengo aquí, que yo creo que me trae buena suerte. Yo ya no sé, Alba, lo que ha de tener por ahí, pero bueno, yo tengo algunas cositas por aquí de Egipto que he podido traer y no sé si traen suerte, pero si ellos lo tenían, pues yo también lo tengo, por si acaso trae algo de suerte. En cuanto al tema de los jeroglíficos, ¿fueron descifrados por quién, Alba? Y cuéntame un poquito sobre este tema. Por, por Jeroglíficos, esto el, es tuyo, tú eres la profesora. Por el famosísimo Champollion, gracias a que él pudo descifrarlos, pues a día de hoy se pueden leer y entender a la perfección los jeroglíficos. La verdad es que Champollion hizo una aportación súper grande a la egiptología. Lo que pasa es que, claro, no sabemos al 100% cómo los antiguos egipcios pronunciaban sus palabras, ¿vale? Nos podemos hacer una idea de una pronunciación aproximada. Esto es pues porque básicamente no ha quedado ningún egipcio vivo para que lo podamos escuchar claramente cómo pronunciaban su lengua, pero bueno, a día de hoy la lengua más parecida a la lengua de los faraones que se sigue utilizando hoy en día es el copto. Es parecida, no llega a ser la misma y bueno, pues cuando se leen jeroglíficos actualmente claro, como son unas palabras que no tienen vocales entre ellas, pues nosotros le añadimos el sonido E para poder pronunciarlo y bueno, pues es una pronunciación aproximada. Sí, bueno, yo recuerdo como curiosidad, también ya que hablamos de curiosidades y te tienes que acordar, cuando estuvimos en la iglesia de San Sergio, en el Cairo, que es esa iglesia que tiene pues como una especie de fortaleza, que está elevada, tal, ¿no? Pues bueno, estaban dando una misa en la iglesia copta, en copto. Sí. Y
yo me quedé un poco así y te dije, Alba, esto no es árabe. Y ya le preguntamos al guía y, oye, ¿esto qué idioma es? Dice, es copto. Ellos dan las misas en copto. Y es Sí. muy parecido al antiguo egipcio. Y nos quedamos un poco como, wow, no se parece en nada al árabe, en nada, pero en nada, y todavía el copto se conserva, ¿eh? Se utilizan las liturgias cristianas para, pues bueno, pues para sus misas y sus festividades en las iglesias. Oye, y para terminar este vídeo, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre algunos de los monumentos más atractivos del antiguo Egipto? Y a mí me gustaría que hablaras de las pirámides de Giza. Bueno, pues las pirámides de Giza son los monumentos más famosos de Egipto. Se encuentran en la necrópolis de Giza, en el Cairo. Fueron construidas en la cuarta dinastía, es decir, más o menos por el 2500 antes de Cristo. Y por mucho que se empeñe mucha gente, pues fueron construidas con una finalidad funeraria. Son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Micerinos. Y bueno, pues en la antigüedad no eran como las vemos hoy en día. Nosotros vemos su esqueleto, ¿vale? Estaban revestidas de piedra caliza blanca, arriba en la cúspide llevaban también un piramidión y mucha gente cree que los constructores de las pirámides fueron esclavos. Esto es una creencia popular muy extendida básicamente porque esto aparece en un montón de películas, pero no, eran trabajadores libres que además estaban muy bien cuidados. Hace un montón de años se descubrió el cementerio de los trabajadores de las pirámides y eran trabajadores, nada de esclavos. Sí, bueno, ya sabemos que Hollywood pues ha adornado mucho todo esto y que hemos visto pues como bueno, parecía que eran todos esclavos. Es posible que existieran esclavos, pero que tampoco tendrían el honor de poder trabajar para el faraón, porque hay que recordar que trabajar para el faraón pues era todo un honor, era contribuir a que ese rey pues viviese en el más allá también, pues como en esta vida, ¿no? Era ayudar a su rey, ¿no? Que era prácticamente estaban divinizados, ¿no? Pues bueno, Alba, yo creo que ya hemos hablado de muchas curiosidades y Sí. podemos hablar otro día después de otras curiosidades, también puede ser importante. Oye, gracias por venir aquí, pero antes de irte, quiero recordar una cosa. Mundo antiguo, civilización egipcia, un viaje de autor. Pues bueno, si te quieres venir con nosotros, ya sabes, escríbenos a viajesegiptomania@gmail.com y podrás disfrutar de monumentos, gastronomía, viaje y sobre todo un poquito de aventura. Así que ya sabes, escríbenos viajesegiptomania@gmail.com. Te estoy esperando. Nos vemos. Hasta ahora. Tenemos ese viaje de autor, Alba, y dinos las fechas. Del 17 al 26 de agosto tenemos plazas limitadas y un itinerario con lugares que no vais a encontrar en otros viajes. Así que si queréis venir o más información, un correo a viajesegiptomania@gmail.com. Pues muy bien, ya sabéis, tomar nota al correo electrónico viajesegiptomania@gmail.com, que os lo voy a dejar por aquí para que pues bueno, os podáis apuntar o por lo menos pedir información del viaje. Alba, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a ti. Pues bien, chicos, ya sabéis, os dejo aquí el correo. Nos vemos en el siguiente programa. Espero que hayáis disfrutado y pues oye, esto es como todo, ir viendo vídeos y adquiriendo conocimiento. Ya sabes, suscríbete, dale al like y todas esas cosas. Hasta luego.